Él vivió aquí unos escasos 2 años. Esas plaquitas estaban sobre su tumba porque las personas empezaron a pedirle favores a Dios por intercesión de Monseñor. Esta es su biblioteca. Todas las homilías están allí y allá. Y estas son sus 4 cartas pastorales durante su arzobispado. También aquí está su documento de identificación. Su cuarto de dormir es acá. Pasen adelante. Esta camita él se la ofrecía a algún visitante cuando se hacía de noche. Le decía, quédate, no te vayas porque este barrio es un poco extraño, te pueden asaltar. Yo voy a dormir en el otro cuarto. Ahí tengo mi hamaca. Ahí en su máquina de escribir escribía sus documentos, sus homilías, etc. Y él grababa cada noche ahí en esta radiograbadora su diario. Lunes 9 de octubre. Por la tarde fui a celebrar la misa al cantón La Loma. Una misa ofrecida en sufragio por los 2 campesinos asesinados. Me sorprendió el numeroso gentío que me esperaba. Allí estaban la madre, las esposas, hijos y demás familiares y amigos de los asesinados. Se notaba en todos el temor, que se justifica por la represión y el abuso de autoridad de los cuerpos de seguridad. De hecho, mientras celebraba la misa, aparecieron con sus corvos y se notaba una actitud agresiva. Y comprendí el temor de los campesinos y por qué muchos hombres duermen fuera de sus casas con el temor de ser sorprendidos por la noche. Lo que Monseñor Romero decía aquí y lo dijo en catedral fue eso. ¿De quién soy pastor yo? Dijo. ¿De un pueblo que sufre o de un pueblo que oprime? ¿A qué lado me voy a poner yo a defender? Dijo. ¿Me defiendo a los poderosos, dijo, o defiendo a los oprimidos? Mi misión, dijo él, no es defender a los poderosos, es a los oprimidos. Y aquí voy y los agarro hasta que lo mataron también. Pues lo que predico siempre, ¿verdad? Que esta es la evidencia de lo que estoy diciendo, la injusticia social. En 1977, la injusticia social no era cosa nueva en El Salvador. Desde su independencia en el siglo XIX, una alianza entre los ricos, los militares y la iglesia había dominado la población empobrecida y en gran parte rural. Y para comienzos del siglo XX, un pequeño grupo de oligarcas cafeteros eran propietarios de casi toda la tierra. A comienzos de la década de los 70, luego de 40 años de dictadura militar, comenzaba a surgir el descontento. Fue en ese momento que se nombró a Monseñor Óscar Romero, arzobispo de San Salvador. Al venir de arzobispo
viene mal aceptado por el clero. El clero salvadoreño se conocía muy bien porque todos habían salido del seminario San José de la Montaña. Monseñor Romero tuvo poco tiempo de formación aquí en El Salvador, todo fue en Roma. No tenía ese conocimiento de amigos, bueno. Su gran amigo resultó Padre Rutilio Grande. Rutilio tenía una idea de él que era honesto, que era conservador, pero que con él se podía tratar. Entonces Rutilio era uno de los únicos que lo recibió en la arquidiócesis con sinceridad y amabilidad. Ha habido pues una circunstancia tan violenta como la que me tocó al llegar al arzobispado. La sangre tan dolorosamente derramada de este querido hermano, el padre Rutilio. Le impactó enormemente la muerte del padre Rutilio Grande, porque él sabía que el gobierno estaba detrás del asesinato del padre Rutilio, ciertamente. Cuando vino el Padre Nuevo, estábamos jugando fútbol en la plaza pública. Cuando de repente baja un carrito, salió un sacerdote con su uniforme blanco, su sotana blanca. Se fue el balón a los pies del cura. Muchachos, ¿juego con ustedes? Le dijimos sí, va. Pues si él tenía el balón, va. Y se puso a jugar, pero con una técnica propia, una habilidad propia de un buen futbolista. Él coge la bola, se la pone otra vez bajo el brazo y dice, muchachos, buenos días a todos ustedes, yo soy el nuevo párroco. La llegada del padre Rutilio Grande a mí me inquietó. En aquel tiempo no se conocía la palabra de Dios porque solo la leían en latín y quien la podía leer era el sacerdote. Pues yo dije, yo hoy voy a ir en esta tarde, esta noche voy a ir a oír qué dice ese cura. Dije, yo voy a ver qué es lo que dice. No, yo no me gustaba la iglesia porque nunca me gustó la idea de ir a rezar. Yo no le hallaba sentido a eso. Empezamos a ir a la misión y el evangelio se le daba otro contexto. Y entonces ya no era aquel evangelio contemplativo, de solo mirar para el cielo y esperar que nos cayera la justicia divina, no era así. Empezó a decirlos que el reino de Dios no estaba en el cielo, sino que estaba aquí en la tierra. Allí hemos hallado de que Dios en aquel tiempo llamó a un hombre que se llama Moisés, y a este hombre le dio Dios una orden de que él tenía que liberar al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto. Y este pueblo sufría miserias, hambres. Entonces él se paraba y decía, vaya, ahora me decís, ¿cómo viven ustedes? ¿A ustedes los maltratan? ¿Cuánto les dan a ustedes en la tarea que ustedes van a hacer? Pues no ganamos más que un colón. Pasamos 2 días echándole riata a una tarea para ganar un colón. Entonces fuimos viendo nosotros y él dijo, ¿y esto creen que se puede arreglar? ¿Quién de ustedes quiere ser un líder para liberar a este pueblo? Este pueblo hay que liberarlo, ustedes hay que liberarlos. Y ustedes tienen que hacer suyo lo que la Biblia está diciendo. Y ustedes van a encontrar el reino de Dios que ustedes buscan. Y el que les ofrezco yo, decía él. Y entre eso fue una pregunta. Padre, ahora ya sabemos que no es Dios el que nos tiene con hambre, sino los ricos de mi país, el gobierno que es instrumento. Eso lo habíamos visto, instrumento de ellos. Va. Pero la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Y el padre dijo, sí, dijo, el único camino es que se organicen todos.
Y juntos, únanse para exigir sus justas reivindicaciones, sus derechos negados. Pero quedó un pero. No podemos organizarnos, padre. ¿Qué? ¿Por qué? No, porque los militares nos han dicho, y era verdad, que en este país nadie está autorizado a organizar el pueblo sino solo ellos. ¿Así les han dicho? Sí, y es cierto. Ya habían habido muchas gentes que por querer despertar el interés, la visión nueva del pueblo, habían sido cortados de la cabeza. Mi hijo Víctor Manuel Sánchez fue capturado el 12 de octubre del 75. Mi hijo, él se llama Noé Nuncio Sánchez. Desapareció el 28 de octubre. Mi hijo es Salvador Mendoza y Abelino Mendoza, Alfredo Mendoza, Carlos Mendoza. Son 4 desaparecidos que yo no los he encontrado por ningún rumbo. Mi hijo estaba completamente mutilado, pues le faltaba la mano derecha. Estaba desollado de todo el cuerpo con ácido y tenía señales de choques eléctricos, todo morateado del cuerpo. En esos tiempos la mayoría de la población aquí era católica, pero se empezó a sentir el involucramiento en el discurso de los sacerdotes, un discurso nuevo que apuntaba a una liberación del pueblo desde una óptica social, espiritual, pero también social. Pero empieza la teología de la liberación y que empiezan a decir verdades desde su púlpito los sacerdotes, entonces empiezan a verse los sacerdotes como terroristas, como amigos de los subversivos, porque en su enseñanza les empezaban como a la gente a quitar el velo de la ignorancia. Padre Rutilio Grande ya estaba siendo amenazado, tanto de la alcaldía como de los escuadrones de la muerte y como de los militares. Le hablaban por teléfono, le decían que iban a asesinar a los campesinos y a las campesinas que estaban organizados y que los celebradores iban a aparecer en cualquier lugar muertos. Y era delito que nos vieran con la Biblia en la mano. Y era delito que nos juntáramos a explorar y hablar de la palabra de Dios y del compromiso cristiano. El 12 de marzo se encontró el cadáver del padre Rutilio Grande en el camino a Aguilares. Un anciano y un muchacho joven que viajaban con él también fueron asesinados. El día que lo asesinaron, recuerdo que en ese momento estábamos en la misa del pueblo. Nos mandó un papelito diciéndonos, ha desaparecido el padre Rutilio Grande. Entonces yo dije, ay Dios, lo van a torturar, porque en ese momento ya sabíamos cómo eran las torturas. Cuando a él lo mataron, ahí donde están las cruces, ahí habían cañales, ahí lo estaban esperando. Él iba en el voladito que tenía y lo ametrallaron. Cuando Monseñor Romero vino a la parroquia, ahí lo vi, ahí lo conocí. La ida fue de muchos silencios, de lo que yo recuerdo así. Para llevarlo solo iba él y yo, pero ya estaban sacerdotes, religiosas, comunidades de base de todos los alrededores de Aguilares, del Painal. Bueno, habían llegado de todas partes. Como a las 11 llegó Monseñor Romero. El padre Rutilio todavía estaba sangrando. Y cuando llegó Monseñor Romero, recuerdo yo que estaba poniéndole una toalla porque estaba saliendo mucha sangre. Y se paró así a la cabeza del padre Rutilio Grande. Se quedó un poco pensando y dice,
Si ahora no cambiamos, no hay cuándo. El día 12 de marzo es la fecha inolvidable que mataron a nuestro hermano, al padre Rutilio Grande, que mataron a nuestro hermano, al padre Rutilio Grande. El hombre que predicaba la verdad del evangelio, él solo sembró el amor, lo mandó a matar el odio. Él solo sembró el amor, lo mandó a matar el odio. Con la muerte de Rutilio Grande, ahí la iglesia se declaró pobre, separada del matrimonio tradicional con los poderes. Porque hizo ahí, a mi juicio, 3 cosas que nadie antes ni después ha hecho. En primer lugar, dijo que ya no se iba a reunir en actos oficiales con el gobierno hasta que se aclarase la muerte de Rutilio Grande, cosa que hizo. Una segunda cosa, cerró los colegios católicos para que estudiaran la realidad nacional y por la radio ISAX. Entonces pasó los mensajes de la vida de Rutilio Grande, lo que había pasado. Y tercero, declaró la misa única. Ahí chocó con toda la jerarquía, chocó con el nuncio, con el Vaticano, con todos. Más de 100.000 personas llenaron la plaza frente a la catedral el día en que Romero ofició la misa única para el Padre Grande. Y yo quiero agradecer aquí en público ante la faz de la arquidiócesis la unidad que hoy apiña en torno del único evangelio a todos estos queridos sacerdotes. Muchos de ellos corren el peligro hasta la máxima inmolación del Padre Grande. El que toca a uno de mis sacerdotes, a mí me toca. Inmediatamente luego de la misa única, en ese preciso momento, en esa semana, vinieron las amenazas de varios sectores del país, especialmente de aquellos grupos católicos de familias muy fuertemente acomodadas, que se habían acostumbrado a que la Iglesia Católica era una propiedad solamente de estos grupos. A los 4 o 5 días estaban difamándole, desacreditándolo. De la homilía que él tuvo sobre el padre Rutilio Grande en las gradas de catedral. En ese momento empiezan a ver un Monseñor Romero distinto de lo que ellos esperaban, y sus homilías y palabras lo van mostrando como él era y como él pensaba. Desde el momento en que la derecha conservadora en todo el mundo siente que la Iglesia como poder se va separando de ella, comienza a crear su resistencia. Las primeras acusaciones surgen del poder económico. La gente siente que se está animando al pobre, al campesino, a que se organice, a que defienda sus derechos, que es un derecho humano. Ahí comienza un cambio muy repentino de todo el ambiente eclesial y sobre todo de Romero yendo delante de ese cambio. Pero también los que veían que el Romero, aquel que supuestamente habían elegido, iba a ser pues no, que se les iba. Muchos que lo tienen todo y dejan a los demás sin nada. Procuren que se reparta.
Escuchas la derecha aquí satanizando, hablando del comunismo, condenando a los padres y amenazándolos, y de repente ves tu amigo Rutilio, ves los pobres, ves la gente indefensa. Entonces yo siento que un hombre bueno llega a dar ese salto. Ah, si tuviéramos hombres de oración entre los hombres que manejan los destinos de la patria, tuviéramos un mundo como el que sueña la Iglesia, un mundo sin injusticias, un mundo sin represiones, un mundo sin tortura. Y lo digo porque las situaciones siguen, las capturas, las desapariciones. Monseñor Romero no fue de los grandes pensadores y defensores de la teología de la liberación. Romero fue de la teología de las bienaventuranzas: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, visitar a los perseguidos en la cárcel, dar refugio y fortaleza a los más débiles. Me impresionó de que Monseñor Romero era tan hábil para hacer auténticas las bienaventuranzas, defender los derechos de los pobres y luego de los derechos humanos también. Viernes 31 de marzo tenemos una pequeña oficina con el nombre de Socorro Jurídico. El primer día que grabó su diario personal como arzobispo de San Salvador, habló de la reunión más importante que tuvo como abogados convocados para proponerles las dificultades con que la Iglesia tropieza al pedírseles una ayuda jurídica, legal y de asesoramiento en tantos casos de atropello a los derechos humanos. Al principio desconfió realmente del grupo. Yo estaba más o menos por los 26 años aproximadamente. A mí me pareció Romero un personaje de poca fe en la representación de abogados jóvenes. Él no creyó que nuestro equipo podría representar a la Iglesia en un caso tan fuerte, tan sonado, tan peligroso y tan difícil como el asesinato del primer jesuita y del primer sacerdote en El Salvador. La Iglesia no lograba conseguir representación jurídica por la situación de temor, asedio y de amenazas a cualquier abogado que se atreviera a representar a la Iglesia Católica y a los intereses del arzobispado en ese momento. No es política, hermanos, lo que ahora les voy a decir. En nuestro arzobispado se ha elaborado un estudio muy minucioso sobre los desaparecidos. Son 99 casos bien analizados. Ahí está el nombre, la edad, dónde los capturaron, qué recursos jurídicos se han hecho, cuántas veces esa madre ha llegado buscando a ese ser querido. Y soy testigo de la verdad de estos 99 casos. Y por eso tengo todo el derecho de preguntar, ¿dónde están? Desde el púlpito, el arzobispo llamaba a la consideración de los hechos de la semana. Yo participaba personalmente en la preparación del informe al arzobispo Romero. El informe lo hacíamos precisamente a través de casos que habían ingresado a la oficina, que eran documentados en la oficina y que eran notificados especialmente por las víctimas o por sacerdotes de varias parroquias de El Salvador. Llegaban las víctimas o los parientes de las víctimas o las personas que estaban informadas de los hechos a denunciarlos y a hacer una primera declaración no oficial. Era filas que iban a consultar a Monseñor Romero, a denunciar donde Monseñor Romero, a invitar a Monseñor Romero. El arzobispado, eso era una feria completa. Ahí habían hecho ya un cafetín, todo el mundo iba a tomar pan y café, ahí se juntaron los periodistas para estar en las últimas noticias, mientras que la gente estaba consultando, denunciando a Monseñor Romero. Encontramos solo pedazos, le habían ido a dar fuego adentro de la sepultura. Entonces yo pegaba gritos diciéndole que por qué me lo habían quemado, que por qué me lo habían matado. Mi hijo no era un asesino.
¿Cómo es que yo encontré a mi pobre hijo? Ahí nos encargábamos no solamente de recibir la información, de tabular el valor de la información. Teníamos la obligación de visitar, de aproximarnos al lugar de los hechos también. En esa parte donde está, está la fosa donde enterraron los dos cuerpos. En lo práctico quiere decir que ningún gobierno, ningún militar pudo contradecir los datos que daba Monseñor Romero y que publicaba el Arzobispado de San Salvador cada semana. Qué distinta sería la patria si estuviera produciendo lo que Dios plantó, pero Dios se siente fracasado con ciertas sociedades. No es sembrar aquí la discordia, simplemente es gritar al Dios que llora, el Dios que siente el lamento de su pueblo porque hay mucho atropello, el Dios que siente el lamento de sus campesinos que no pueden dormir en sus casas porque andan huyendo de noche, el lamento de los niños que claman por sus papás que han desaparecido. No es eso lo que esperaba Dios. No es una patria salvadoreña como la que estamos viviendo lo que debía ser el fruto de una siembra de humanismo y de cristianismo. Yo recuerdo que él en las homilías decía, en tal lugar han masacrado a fulano, sutano, a su familia, esto. Yo les pido que no maltraten a los campesinos, no maltraten a sus hermanos. Monseñor, eso era para nosotros. Ese grito valiente que nosotros lo teníamos oprimido porque si no nos mataban. Nadie les puede quitar a los hombres el derecho de asociarse, con tal que sea una asociación para buscar las causas justas, para sobrevivir, para comer, para defender sus derechos. A esto sí tiene derecho todo hombre, y la Iglesia estará siempre al lado de ese derecho de organización. El domingo a las 8 de la mañana, todo el mundo con su radio transistor, con sus pilitas nuevas, para no perderse la homilía de Monseñor Romero. El caminante que iba no necesitaba andar llevando radio. De casa a casa, de casa a casa, de casa a casa, por aquí, por allá, en el bus, en el taxi, en todo, Monseñor Romero en su homilía. Todos los días domingos estábamos pendientes de escuchar su homilía, porque era como el órgano informativo. El periódico no lo compramos. Era una fortaleza espiritual grande. Fíjense bien, pero precisamente era como ver el cielo abierto, ¿no? Y el querer construir el cielo aquí en la tierra. A mí me tocaba dar ese día la reunión, dirigirla. Y bueno, yo estaba bien, hablando del Evangelio donde nos dice de que los justos tendrán un espacio en el cielo y que no podíamos hablar de justicia cuando en El Salvador habían tanta opresión. Cuando me llegaron a decir al oído que afuera estaban 3 hombres desconocidos, ¿verdad? Comunidades que se reunían en torno a la palabra de Dios, en torno al Evangelio, eran muy perseguidos allá en el propio lugar. Junto a la comunidad de campesinos había una organización paramilitar, diríamos, llamada Orden, Organización Democrática Nacionalistas. Y esos eran gente de los propios campesinos que estaban reunidos para mantener, pues, orden. Los de Orden, que en ese tiempo surgió, cuando la gente, veían que la gente empezaba a organizarse, ellos empezaban ya con el ejército a ponerle el dedo, como decíamos, fulano o fulana, ¿verdad? Entonces ya a esa gente le empezaban a capturar y ahí empezó ya todo lo más fuerte.
¿Hará cuánto que te ha venido? Hará una hora. Hará una hora, dice que se... Ellos sacaban el listado de las personas que andábamos ya en la organización y empezaron a dárselos al ejército. Yo estuve en esos listados. Llegó un momento en que ya no pude salir yo de mi lugar a comprar nada, porque de los buses bajaban a estas personas. Vecinos y a veces hasta la misma familia eran los que lo acusaban a uno y le ponían el dedo. Estando en el pueblo, trabajando, cuando cualquier actividad que hiciéramos, que llegaba la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda, y que en esa época nadie tenía realmente la fuerza ni la capacidad de enfrentárseles, ¿no? Ya en la iglesia era poca gente la que asistía porque les daba miedo. Pues estos líderes, en vez de esconderse, más se manifiestan y más lo ponen en primer plano de que son perseguidos, de que son hostigados, de que tienen que presentar sus reivindicaciones, viniendo mucho a San Salvador, y en San Salvador que se les vea en la asamblea. Las manifestaciones a San Salvador fue una cosa bien difícil porque de ahí fue el siguiente paso. Después de la lucha reivindicativa que se dio en la finca, era necesario venir a las calles de San Salvador, ¿verdad? A decir las cosas con que no estábamos de acuerdo. Entonces entendí yo de que la cosa no solamente se estaba quedando en el círculo de las reflexiones bíblicas, sino que iba mucho más allá. Y toda esa gente involucrada en todito ese quehacer. Cuando uno vino a darse cuenta, realmente ya estaba metido, como decimos nosotros, hasta las orejas. Y ya no había para dónde retroceder. Viernes 24 de agosto. Hoy fui a celebrar la fiesta patronal de Arcatao en honor de San Bartolomé Apóstol. En el río Zumpul nos detuvo un retén compuesto por la tropa de Chalatenango y agentes de la Policía Nacional. Tuvimos paciencia y después de nuestro registro seguimos adelante. Al llegar al pueblo de Arcatao, un fuerte contingente de Guardia Nacional nos hizo nueva detención. Por primera vez me hacen poner las manos sobre el carro y me registran. Yo recuerdo que llegó alguien y me dijo: a Monseñor lo están registrando, le han levantado la sotana y le están registrando el carro porque dicen que trae armas. Pues sí, traía un arma que es la más poderosa de todas, y es la palabra, la voz de justicia, ¿verdad? Después del registro y cateo, seguimos donde ya nos esperaba el pueblo y aclamó con entusiasmo nuestra llegada, y seguimos acompañados de gran cantidad de fieles hacia la iglesia. En la misa, la iglesia se topó, no cabía uno más. Nuestra iglesia tiene 3 puertas, ¿verdad? En las laterales, habían grupos de soldados, pero grupos así como unos 15 soldados. A mí me temblaban las canillas, pero dije, ¿cómo puede ser posible que venga Monseñor y por miedo yo no lo escuche? No me voy a vencer el miedo. Temblando de miedo me fui a la misa. En Arcatao mucha gente la golpearon, la torturaron. Yo vivía pegado a la guardia. Siempre se me metía el lamento. La gran impotencia que uno no puede ni siquiera gritarle, ya no le pegues. No se podía, ¿y cómo? Entonces te guindan y vos sos de los mismos y te matan. Es un terror horrible.
Ha habido represión entre los campesinos de Cinquera y de San Pedro Perulapán. Por lo menos 23 campesinos han desaparecido en esa zona. 25 asesinados por orden, el ejército y demás cuerpos de seguridad. El último fue el anciano de 73 años, Jesús Villeda, que los miembros de orden lo mataron de 9 machetazos el 27 de septiembre. 22 están presos por motivos políticos. Sistemáticamente se está hostigando, se llega a quemar las casas de los campesinos organizados, se les amenaza con matarlos. Yo entré al cuartel más o menos por ahí por el 64, 65. Desde el triunfo de la Revolución Cubana, las doctrinas que los Estados Unidos iba metiéndole a las Fuerzas Armadas en América Latina y en El Salvador, que lo vivimos, muchos programas, cursos de contrainsurgencia. Había todo un esquema de un doctrinamiento para ver a la población realmente como enemiga. Cuando el enemigo iba a entrar, las avionetas andaban, los A-37, los helicópteros, y por la noche empezaban a cañonear. Era cuando el ejército por tierra venía caminando. Entonces ya nosotros sabíamos que eso era una gran persecución que nos venían. Mataron a un compañero allá en el Tule. Nos mataron al compañero, se llamaba Evaristo Mengíbar. Y el que mataron aquí en Santa Rita se llamaba René Pineda. Luego después empiezan a matar gente. Nos mataron otro compañero que se llamaba Gregorio Flores. A trabajar iba y lo estaban esperando y allí lo mató la guardia, siempre con dedos de orden. Era el momento más álgido de la represión, donde nos agarraban y descabezaban y cortaban y lo tiraban para que la gente viera. Entonces miraban pedazos por ejemplo para que nos dieran miedo. Mire, mi casa me la rodeaban todos los días, la gente de orden, aquellos hombres todos con corvos en las manos, cuidando la casa, esperando a ver quién salía o quién entraba. Entonces, ya nosotros a huir. En la noche nos quitamos de allí y nos fuimos. Y a los montes, llenamos los montes de toda esa gente viéndolo. No podíamos bajar a las vaguadas porque ahí nos tenían las emboscadas los soldados, los guardias, acompañados por los miembros de orden. Eso fue terrible. Nosotros ya no dormíamos en casa. Nosotros desde el 76 solo al monte y al monte. A dormir a los callejones, a dormir debajo de los charrales. Yo me recuerdo que yo no sentía miedo de morir. Había una convicción, pero una convicción cristiana de dar la vida por el pueblo, que no estábamos convencidos que si Jesús dio la vida, ¿por qué nosotros no? La muerte es signo de pecado cuando la produce el pecado tan directamente como entre nosotros. La violencia, el asesinato, la tortura donde se quedan tantos muertos, el machetear y tirar al mar, el botar gente, todo esto es el imperio del infierno. Son del diablo los que hacen la muerte.
Por eso la Iglesia no se cansará de denunciar todo aquello que produce muerte. Con eso lo que se intuía era de que querían meterle terror al pueblo para que no siguiera en su lucha. Pero se dio al revés. La gente se indignó. Si hasta ahorita no he participado, hoy me incorporo a la lucha. Se fueron incorporando y se fue haciendo grande el movimiento de resistencia nacional. Una vez me acuerdo que yo estaba en el chorro cogiendo agua, cuando se corrió la bulla así rápido y decía, vienen los cursillistas, vienen los cursillistas. Cogí el tambo del agua, me lo puse en la cabeza y subí lo más rápido posible la cuesta, y el agua, casi llegué sin agua porque era el corazón, tum, 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 el corazón, porque nunca los había visto, pero ya así uniformados y con arma y todo. Pero mi curiosidad era así, voy a ver si conozco a alguien, ¿no? Allí cuando ya les vi con sus armas largas y todo, yo dije, bueno, entonces ya hay gente realmente armada. Por la tarde, diálogo con dos elementos de la guerrilla, con los cuales traté de mantener la idea cristiana de la no violencia, pero esta gente está muy convencida de que no es la fuerza del amor la que arreglará la situación, sino la fuerza violenta. Pues hay un montón de gente que se corrió para acá y ahí la mataron, ahí la mataban. A todo eso ya le habían picado ahí. Pero así es que la alternativa era irse por otro país, venirse allí a riesgo que lo mataran, que lo sacaran a medianoche, o irnos al monte y pelear. Entonces nos gustó más esa. Yo directamente me acerqué, me dijeron, mira, te vas a encuartelar. Empezaron a concentrar la gente. Y yo tenía mis hijos, pequeños todos. A través de mi hermano es que yo entré. Estando todavía en el pueblo, nosotros lo veíamos pasar las grandes luces de los morteros que tiraban desde Chalatenango, o los tiraban desde el Cerrón Grande, cruzando sobre nuestras cabezas. Entonces ya significaba que era la guerra. ¿Y qué significaba estar en ella? Había un montón de gente. El problema es que no había armas. La gente, digamos, practicaba con palos. Habían veces que no había ni quien cuidara la tierra, pero ponían un muñeco a un lado, otro muñeco al otro con arma larga. Muñeco armado, allí le iban a tirar. Ya nosotros teníamos la retirada. Al oír ese tiro, nos teníamos que ir rápido. Parecía un juego de cipote, pero realmente era un juego peligroso. Cuando decía, queremos guerra, sí, decíamos nosotros, pero sin saber realmente que estábamos gritando. Yo siempre en la costura, hacer camisas, hacer pantalones, y luego ya para cuando se empezó a formar la guerrilla, a requisar armas y todo, porque comenzaron de cero. Hubo que montar canales logísticos, atraer armas, parque, explosivo. O sea, es cosa seria. Le decíamos a la gente que estuvieran alertos. La gente ya tenía su mochila llena de ropita para los niños, la harina molida para los niños, y así andaban. La primera, digamos, ya duda que tuve yo, si podía aguantar, fue cuando estuve a la entrada del cuartel donde nos iban a preparar, a entrenar. Ahí me puse a dudar si yo podía dar el ancho. No porque me faltara decisión como para morir, sino como decisión para actuar, para matar. Y uno dice, bueno, le voy a entrar hasta donde aguante.
El 8 de mayo de 1979, la izquierda salvadoreña vino a protestar en San Salvador por la desaparición por parte de las fuerzas de seguridad de 3 de sus líderes. ¡Libertad para Numas Escobar! ¡Libertad para José Óscar López! ¡Estamos pidiendo! El ejército disparó contra miembros del BPR, una coalición de grupos de izquierda. Muchos muertos y heridos fueron llevados dentro de la catedral en busca de refugio. El saldo que ella va dejando este conflicto es espantoso. La solución justa y razonable sería reconocer el abuso que se ha cometido con 3 líderes que aún no han sido consignados ni puestos en libertad. Negar que tienen capturados a estos líderes es aún entrar más en la desconfianza popular y el descrédito internacional. En caso de que el gobierno errónea e injustamente siga obstinado en no reconocer este abuso de poder, proponemos a los dirigentes del BPR pongan un plazo corto para terminar este conflicto. Han tenido el apoyo y solidaridad de miles de personas que los acompañaron a enterrar a las víctimas de la masacre del 8 de mayo. Existen otros motivos de carácter popular y aún humanitario que deben moverlos a no ser intransigentes para terminar con las quemas de los buses, tomas de templos y embajadas. Dependiendo de lo que dijera Monseñor Romero el día domingo, así teníamos la semana. O sea, en la semana nosotros la teníamos en contra o la teníamos a favor toda la semana. Entonces sí, Monseñor Romero era una voz importante que teníamos que tomar en cuenta, más que a Marx y Lenin, por ejemplo. Él lo que no quería que muriera tanta gente que ya estaba muriendo en ese tiempo, porque ya habían muertes por donde quiera, ¿verdad? Entonces él era el llamado que hacía, que no quería el derramamiento de sangre, pero a esas alturas era bien difícil, ¿verdad? Que a Monseñor, por más que él quisiera, el enemigo ya estaba fortalecido también y ya no le escuchaba. Sábado 20, día sumamente trágico. Al amanecer hoy, la Guardia Nacional estalló una bomba en la parroquia San Antonio Abad. El asesinato del padre Octavio y de los otros 4 jóvenes no lo conocimos sino hasta en la tarde. The women waiting at his office door gave the Archbishop an eyewitness account. Armed with automatic weapons, units of the National Guard had raided the parish house because they believed it was being used to train and arm terrorists against the regime. The Reverend Octavio Ortiz, aged 29, lay dead at the door of his bedroom. According to the guard, he'd had a gun in his hand. His injuries indicated that he'd been beaten before he died. La diócesis declara que el comunicado oficial de el caso de padre Octavio Ortiz es mentiroso del principio al fin. Gracias a Dios contamos para reconstruir la verdad con el testimonio de muchos que sobreviven a la tragedia. No eran hombres armados para defenderse, estaban durmiendo.
On the roof of the classroom were the bodies of 3 young men. The oldest was 17. The National Guard said they'd fired back when the raid began, but nowhere on the roof were there spent cartridges. Also absent were any extensive bloodstains, indicating that these young men died elsewhere and their bodies were placed on the roof later. El ambiente se ha saturado de brutalidad y es necesario un retorno a la reflexión que nos haga sentirnos seres racionales. No veía venir, es que el derramamiento de sangre ya se hizo. Es que nosotros teníamos muchos asesinados. Octavio, que era compañero de nosotros en 79, era el 4º sacerdote que fue asesinado. Primero Rutilio, después Alfonso Navarro, después Neto Barrera. 2 meses antes del asesinato del padre Ortiz, el padre Neto Barrera, de 29 años, había sido torturado hasta morir. Lo dieron por muerto en una fingida refriega. El padre Neto fue encontrado muerto de balas, pero que, según conjeturas, ya fue llevado muerto a aquel lugar. Acusado por las fuerzas de seguridad de ser miembro de la guerrilla, integrantes de la jerarquía eclesiástica criticaron a Romero por oficiar la misa fúnebre del padre Barrera. La misa resultó imponente. Quizá más de 60 sacerdotes y la iglesia y los campos adyacentes a la iglesia completamente llenos. Y los asesinatos de sacerdotes continuaron. A las 9 de la mañana del 20 de junio de 1979, el padre Rafael Palacios fue acribillado en Santa Tecla. 6 semanas después, los asesinos volvieron a atacar. El 4 de agosto de 1979, el padre Alirio Macías fue asesinado en su iglesia por la policía judicial. Ayer por la mañana le asesinaron a su padre Alirio Napoleón Macías, cabalmente del padre Macías. Era la denuncia que salió en orientación de esta última semana. Dijo que los cuerpos de seguridad continúan cateos y asesinatos, que en menos de 2 hubo por lo menos 3 operativos militares, que han sido capturadas varias personas y después aparecido asesinadas. Y dijo que son varias las personas que en estos momentos están amenazadas de muerte en su parroquia. Para él no solo fue una amenaza, sino que fue ya una tragedia. Imagínate nosotros de seminaristas en medio de una iglesia que la están matando. Tuve la dicha de conocer a todos los padres que mataron. Octavio, Alfonso, Neto. Entonces uno va conociendo la calidad de gente que son. Y tú sientes el deseo de, y te sientes llamado a aquello. No es andar buscando el martirio, sino andar buscando servir. Y que Dios se sirva de uno y uno, bueno, servirle al pueblo. ¿Hasta cuándo vamos a estar soportando estos crímenes? ¿Dónde está la justicia de nuestra patria? ¿Dónde está la Corte de Justicia? ¿Dónde está el honor de nuestra democracia? Si han de morir así la gente como perros y se quedarán sin investigar las muertes como la del padre Rafael. Yo pido y exijo en nombre de la ciudadanía que se investigue y que se ponga coto a esta espiral creciente de la violencia, siendo así que por lo menos una de las ramas está bajo el control de quienes pueden detenerla. Estos sacerdotes también impactaron en la conciencia espiritual de Monseñor Romero porque era su tropa la que se estaban matando, pues entonces prácticamente
Esa era una situación que él asumió, por decir así, con un liderazgo grandísimo, el planteamiento de la liberación del pueblo salvadoreño. En julio de 1979, en Nicaragua triunfó la revolución sandinista, poniendo fin a 40 años de la dictadura militar de los Somoza. Vino el triunfo de la revolución nicaragüense. Comenzamos a notar crecientes temores. Gente de poder en El Salvador, por una parte, y en algunos militares, de que pasara en El Salvador algo semejante a lo de Nicaragua. Hoy más que nunca. Para los jóvenes rebeldes salvadoreños, este triunfo sandinista fomentaba perspectivas de una revolución salvadoreña más radical. Iluminar a nuestra tierra como ayer iluminó a Nicaragua. ¡Unidos! ¡Jamás será vencido! Un día, un gran amigo mío que vino a mi casa me contó que él sabía que se estaba gestando un golpe de Estado y que se oía mi nombre como posible civil que encabezaría el gobierno. Cosa que me dio un terrible susto. ¿Qué? Me dio mucho susto. Entre otras cosas porque había el país tan tremendamente polarizado. Y decía, ahí me voy a ver un pacifista metido en un sándwich de gente que se quiere matar la una a la otra. ¿Qué voy a hacer yo? Domingo 7 de octubre, ya anoche, visita de 2 militares que me hablan confidencialmente de sus proyectos en la renovación del gobierno. Estaremos a la expectativa durante esta semana. Mientras tanto, les prometí mis oraciones y toda la colaboración moral que la Iglesia puede ofrecer en tan delicadas circunstancias. 8 días más tarde, en El Salvador, un grupo disidente de jóvenes oficiales militares lideró un golpe y derrocó al presidente, general Carlos Humberto Romero. Ayer martes, en este lugar, la plaza principal, se encontraban numerosos contingentes de soldados. Hoy, San Salvador está absolutamente tranquilo. Tanta cosa como el gobierno nos está obligando. Nosotros lo que queremos es... Yo no soy nadie, señor. Yo soy un pinche obrero. Pero sí les digo que quiero la paz para nuestro país. Soy pobre, que no necesitamos paz, nada más. Ante todo, paz. Sí, paz. Éramos como unos 7 oficiales y formamos un movimiento que se llamó Movimiento Militar Revolucionario. Yo lo valoro casi como una pequeña guerrilla dentro de la Fuerza Armada. El golpe del 79 fue eso, precisamente un terremoto. La proclama de la Fuerza Armada liderada por la juventud militar precisamente quería que el país regresara al respeto de la Constitución, a los valores democráticos, al respeto a los derechos humanos, y que representaba un viraje en la historia del país. Y hoy vivimos un momento de crisis de nuestro pueblo, donde se está buscando una nueva forma de vida que salga de los moldes tan vergonzosos en que hemos vivido, para hacer de verdad una nueva sociedad, un nuevo pueblo. Debemos de reconocer signos de ruptura con el pasado. Podía ser, por ejemplo, la composición del nuevo gabinete. Yo saludo a hombres allí bien honestos, capaces, progresistas. Por otra parte, hermanos, no podemos negar los signos negativos. Por ejemplo, la lentitud en cumplir las promesas. El gran problema de los desaparecidos. Yo creo en las soluciones pacíficas y creo que nuestro pueblo tiene capacidad para lograrlas.
Las condiciones, pues, yo las mencioné hoy en la homilía, que se hagan pronto demostraciones de que hay hechos y no solo promesas. Cristo no nos va a mentir. Vio una esperanza en eso en un determinado momento, pero pocos días después se dio cuenta de que las cosas no habían cambiado realmente. 2 semanas después de que la Junta asumiera el poder, la matanza continuó. El 29 de octubre, las fuerzas de seguridad dispararon a una marcha de protesta del LP-28, un grupo miembro del BPR. Los integrantes del LP-28 se refugiaron en la iglesia vecina del Rosario. Capturaron a un miembro de la Guardia Nacional como rehén. Llegaron llamadas de casa presidencial muy alarmantes y me suplicaban ir a intervenir en la iglesia del Rosario. El arzobispo nos pidió acompañarle a la plaza que estaba completamente sitiada por la Guardia Nacional y estaban en un cordón completamente impenetrable de seguridad. Y el jefe de la plaza nos dijo, tengan cuidado por la seguridad de la Guardia Nacional y yo no controlo. Y si ustedes no sacan en 2 horas a los guardias nacionales secuestrados, yo no sé qué puede suceder acá. Son aproximadamente 200 metros. Pasando por la Plaza Libertad hasta entrar a la puerta de la iglesia, había un cordón de guardias nacionales que cuando pasábamos entre ellos insultaban a Romero. Insultaban a Romero, al arzobispo. Cura maldito, cura desgraciado, tú sos el rey de los comunistas, tú sos el dirigente terrorista, vos sos el que tenemos que terminar, te vamos a asesinar. Hacia la 1 de la mañana querían venir todos, traté de calmarlos, noté que los guardias estaban sumamente agresivos. Esa noche lo acompañé a él. Una de las cosas que a mí me habían impactado era que en el momento de la peor crisis lo que él sacó fue su rosario y empezar a rezar rosario. Bueno, y yo me iba preguntando siempre, estando cerca de él, bueno, ¿y cómo le ocurre ponerse a rezar el rosario en vez de pensar cómo diablos hacer para salir de esta situación, no? Y más me preocupaba que después del primer misterio me dice, ¿y qué hay que hacer si disparan? Bueno, le digo yo, hay que tirarse al suelo detrás de ese murito, le digo yo, por cualquier cosa. Ah, bueno. Seguía rezando. Vuelve a hacer otra pausa. ¿Y por qué hay que tirarse al suelo? Ah, porque tus babos tiran de aquí para arriba, le digo yo, y para abajo no le afecta a uno, pero de aquí para arriba lo matan. Ah, sigue rezando. Vuelve a parar, me dice, bueno, me dice, mira, pero detrás de ese murito está bueno, para tirarnos. Todo está en que le dé tiempo, porque si es uno que va rezando para el otro lado, le digo, no creo que llegue, le digo. Dije a los de las ligas que apresuraran la entrega del guardia, pero al recibir al guardia, comenzaron a decir que había también otros 2 policías y que venían a recogerlos también a ellos. Negamos que hubiera más capturados, pero ellos no creían. Acompañamos a los 2 policías que iban viendo uno por uno a todos los ocupantes del templo y también los féretros, 21 cadáveres que estaban insepultos, que van a ser sepultados en una fosa que se cava adentro de la iglesia. Nunca había tenido tanto miedo. Conseguir la libertad de los guardias duró casi 2 horas y media. Iba penetrando la percepción de que había un gobierno civil con una orientación y el verdadero poder, los que decidían las cosas, eran los militares. García había puesto en todos los cuarteles gente suya. Delitos concretos no hay, excepto, como se dice en el aspecto legal alguna presunción.
volví al Hospital de la Divina Providencia, donde 2 militares jóvenes me necesitaban con urgencia para expresarme su descontento contra el ministro de Defensa, que es un aliado con el pasado y que hace peligrar la mística de renovación que tiene la juventud militar. ¡Insurrección! ¡La solución! ¡Insurrección! ¡La solución! ¡Insurrección! Un día estando en Casa Presidencial, la Junta de Gobierno con el Gabinete Civil, entran como 25, 27 militares, los jefes de los cuarteles, con Guillermo García, y comienzan a recriminarnos fuertemente lo blandos que estábamos siendo con los desórdenes que había en el país. Esto es un desastre, esto es un caos. Y esto es, ustedes, blandengues, no, esto lo que requiere son manos duras. Y una cosa que sí me quedó impactado para el resto de mi vida es, nosotros los pusimos a ustedes donde están sentados. El día que queramos los quitamos de ahí. Y si es necesario, eliminamos a, no recuerdo la cifra, pero sonaba a decenas de miles de salvadoreños. Allí se ve pues una violencia que es de la derecha, que es mantener sus privilegios, mantener la opresión, y los oprimidos por otra parte que reaccionan y lo llaman derecha y lo llaman de izquierda, pero en cierto modo se explica mientras exista esta de la derecha, y por eso esta es la más culpable. Para la derecha y para el ejército, eso era signo de que los comunistas avanzaban y que estos eran unos blandengues que no tenían los pantalones puestos para enfrentar. Es más, decían, estos son aliados de ellos, son comunistas que ya están en la Junta de Gobierno, y entonces lo que tenemos que hacer es ver cómo derrocamos a esta Junta de Gobierno, aliados de los comunistas que están tomando las calles. Por radio me di cuenta de una crisis en el gobierno y parece que preparan un pronunciamiento que es prácticamente una amenaza de renuncia porque creen que el ejército se ha derechizado. Y Monseñor llegó a mi casa sabiendo que estaba pensando yo renunciar. Tuvimos una larga conversación, él insistiendo que yo no renunciara y yo insistiendo que mi conciencia me decía que tenía que renunciar, porque no era viable y porque estaba seguro que eso iba a llevar a un baño de sangre del que yo no iba a ser responsable. Él creía que había posibilidades todavía. Convocó a una reunión entre civiles y militares, él formando de mediador, que terminó desastrosamente, porque ya habíamos decidido renunciar. Hay en el ambiente una psicosis, como si todos esperaran próxima una guerra civil. La manifestación que han anunciado para mañana las organizaciones políticas populares ha causado mucha impresión. El 22 de enero, el recién nombrado Comité Revolucionario llevó a cabo su primera manifestación nacional. Del monumento del Divino Salvador arrancaba hacia el centro de San Salvador por cuadras y cuadras. Pero a la altura del Palacio Nacional se inició un tiroteo
que desbandó esta preciosa manifestación que era una fiesta del pueblo. Francotiradores fueron vistos disparando contra la muchedumbre desde el tejado del Palacio Nacional. 22 personas murieron. Cientos resultaron heridos. En marzo, el ejército lanzó operaciones contra insurgentes en las poblaciones del norte. Me lo van a matar, diga yo, mire. Ay, ya estaba dormido. En las ciudades, los asesinatos de los escuadrones de la muerte aumentaron dramáticamente. Con la oleada de violencia, aumentaron también las amenazas contra Monseñor Romero. ¿Quién es el responsable directo de estas amenazas que ha sufrido su persona? Pues no sé, yo tampoco le he tomado muy en serio, ¿verdad? Porque, como digo, a mí me basta decir la verdad y proclamar la justicia. Y sé que todo eso corre el riesgo de ser amenazado. Lo recuerdo muy bien. Me dijo, mire, ha llegado otra amenaza. Esta vez eran unas fotografías donde estaba él y algunos otros sacerdotes. Decían, ustedes van a ser los siguientes. Él no aceptó nunca ninguna protección. El viceministro de Defensa llegó a decirle que el gobierno quería ponerle guardaespaldas. Y Monseñor le dijo, mire, yo no necesito guardaespaldas. El que necesita guardaespaldas es el pueblo al cual están asesinando. Nunca hablamos de posibilidades de muerte. No, nunca se habló de eso. Pero yo sabía que él sabía que lo iban a matar. Sabíamos que en cualquier momento lo iban a matar. Y eso mucha gente lo sabía. Mi madre, viviendo en el cantoncito donde salí, me decía, mira, van a matar a Monseñor. ¿Cuál es la madrina? Esta. Estos son los niños y esto otro, y este es el otro niño. Este es uno y este es el otro. Estas dos cosas. Las cosas se iban violentando cada vez más, sin duda ninguna. Él trataba en sus homilías de llamar a la paz, de llamar al respeto a los derechos humanos, a la persona, pero su palabra no era oída, ¿verdad? Y recuerdo muy bien en su última homilía todo lo que dijo él. Esa noche, antes de la homilía, el arzobispo Romero dijo que él iba a hacer un llamamiento urgente que exigiría que los soldados y los cuerpos de seguridad no acataran órdenes de matar cuando eran emanados por sus superiores. Él nos preguntó qué opinábamos. Y yo tuve que responder desde el punto de vista legal. Y le advertí al arzobispo que, con todo respeto, que su llamamiento podía ser tomado como un delito. Que su llamamiento era una insubordinación del ejército y que la insubordinación del ejército está clasificada como un delito en el código militar de la época. ¿Me explico? El arzobispo me respondió fuerte, pero Roberto, ¿usted está de acuerdo con mi llamamiento? Éticamente sí, monseñor. Teológicamente yo no soy experto en asuntos teológicos, pero éticamente sí. Sin embargo, a mí, como experto en estos asuntos legales, me corresponde advertirle a usted que puede ser considerado un delito. Y efectivamente así fue. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército, de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Yo interpreto este mensaje como un grito ya, como una súplica desesperada en un hombre que trascendía
solamente la discusión de las ideas, para situarse por encima de la historia, para hacer un último intento, para buscar un camino pacífico, a parar la represión que evitara la tragedia que efectivamente tuvimos con los 80.000 muertos, con 500.000 desplazados, porque él estaba consciente de las consecuencias de continuar en esta vía. Yo creo que debió ser su sentencia de muerte, probablemente. Ellos dijeron, bueno, este hombre nos va a sublevar a todos los soldados y nos va a poner en apuros muy grandes, así que decidieron matarlo. Llegando al almuerzo con las monjas del hospitalito y las religiosas me dijeron en ese momento que tenían miedo por Monseñor Romero. Yo me burlé un poco y dije, no, Monseñor Romero nunca lo van a matar. Monseñor Romero es el más grande de todos. Al contrario, él nos va a hacer todas las misas a nosotros porque vamos a morir antes que él. Era una forma de evadir la realidad. A las 6 de la tarde del lunes 24 de marzo, Monseñor Romero fue a decir una misa en memoria de un amigo en la capilla del hospital donde vivía. A este momento de oración por doña Salinda y por nosotros. A las 6:30 de la tarde estaba llegando a la oficina del Socorro Jurídico en la escuela jesuita y las tres religiosas con las que yo había almorzado gritaban bañadas de sangre. Y cuando las vi a ellas con manchas de sangre en su vestido, en su sotana, nunca me imaginé que fuera Romero. Aquel fue un momento, se me olvidó el vehículo y fui corriendo con ellas a palpar el cuerpo de Monseñor Romero, a todavía tener alguna esperanza de vida del arzobispo. Entramos al sitio donde lo tenían colocado el cuerpo en la camilla. Constatamos realmente que él había muerto por una hemorragia profusa y brutal a raíz de un impacto de bala calibre 25 expansivo y explosivo. Fue un solo disparo nada más. Cuando salimos a las 8 de la noche a las calles de la capital salvadoreña estaba completamente desolada. La noche era trágica y tétrica también. Un grupo de 40, 50 mendigos que se agolparon en la puerta central del hospital. Gente más pobre e indigente que me pidieron a mí que intercediera para ver al arzobispo, para tocar sus ropas al arzobispo. Se nos fue el único que nos entendía. Se nos fue el único en que creíamos. Se nos fue y lo asesinaron. Bueno, mira, yo la figura de Monseñor Romero, para mí, en la figura de Monseñor, Cristo pasó por El Salvador. Eso es.
Monseñor Romero no dudamos de dónde podía venir. Nosotros sabíamos que Daguizón y la Fuerza Armada estaban dándole protección allá por Santa Tecla, en una finca. Se capturó una agenda. Esa agenda diagramaba la operación con la que se mató Monseñor Romero. El tipo de arma, los cartuchos, la mira telescópica. La operación con la que lo mataron se llamaba Pina. Todavía estando la Junta que había puesto el golpe del 79, ¿por qué no actuaron? Entonces, porque llegaron a una componenda, luego Daguizón es el presidente de la Asamblea Legislativa. Todo lo que vino después de la muerte de Monseñor Romero en términos de gobierno fue precisamente un encubrimiento total para tratar de que el asesinato de Monseñor Romero quedara un tanto en el olvido. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Nadie tiene que cumplirla. La Iglesia no puede quedarse callada ante tanta abominación. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. Vez, estando él allí, con su sotana negra y todo, le decimos, Monseñor, nosotros ya hicimos toda nuestra parte artística, pero ahora le toca a usted. ¿Y qué quieren que haga yo? No sé, algo que se le ocurra. Pero si yo no sé nada, ¿cómo que no sabe nada? Todo el montón de hombres y mujeres que habíamos allí, dice, por lo menos baile la canción de la cucaracha. Se la vamos a cantar nosotros, ¿la quiere cantada o la quiere silbada o chifladita o como quiera? Bueno, dice él, pues si a mí me toca, dice él. Entonces empezamos nosotros a cantar la cucaracha, la cucaracha. Ya la ve moviéndonos y viene él y se agarra su sotana, se la remanga hacia arriba y se arremanga también a bailar con nosotros, riéndose, dice él. Qué fácil es ser pastor con gente como ustedes. Miren, dice, lo que nunca se me había ocurrido, pero ahora lo estoy haciendo aquí con ustedes. Estar con esa persona, Dios mío bendito, ¿qué más podíamos pedirle realmente a la vida? Canción de guerra en Copapayo. Vengo a contarles la historia de guerra que hemos vivido. Mataron a compañeros
mujeres y niños también. 1980 mataron a Monseñor por todos los asesinos que no tienen compasión. En el cantón Copapayo del año 83 mataron a compañeros de diferentes edades. Les ofrecían comida y caramelos también. Los encerraron en casa mientras los iban a matar. Adentro de una casa mataron a las mujeres junto con todos los niños, aunque fueran inocentes. Aquí termino este canto, aunque esto no es todo. La historia es más inmensa, que tiene más que contar.